Bueno, arrancamos con esta tanda de videos donde lo que vamos a estar reforzando es el tema de dinámica. Inicialmente este tipo de ejercicios ustedes ya saben encararlos, ¿no? Porque cuando estuvimos trabajando con estática, ¿sí? El tema hermano menor, ¿sí? Lo que planteábamos era que la sumatoria de fuerzas era 0. ¿Por qué? Porque decíamos que el sistema estaba estático. Bueno, ahora no vamos a suponer más eso, ¿sí? Sino que ahora vamos a tratar de descubrir cuál es justamente la dinámica del sistema, o sea, qué tan acelerado está. Bueno, y la aceleración del sistema no es otra cosa más que la aceleración por la masa, o masa por aceleración, ¿sí? Entonces, la naturaleza de los ejercicios va a ser igual: diagrama de cuerpo libres, sistema de referencias, plantear sumatoria de fuerzas en X y en Y, solamente que ahora va a ser la aceleración por la masa de el cuerpo con el cual hiciste el diagrama de cuerpo libres, obviamente. Bueno, así que empezamos de la misma forma que antes. Voy a hacer un dibujito más apresurado, ¿sí? Para poderlo justamente graficar un poco mejor. 45 grados, 30 grados. Ahí estamos, acá tenemos la roldana. Una de nuestras masas, otra de nuestras masas. Y listo, ya tenemos todo como para empezar el ejercicio. Bueno, lo primero que uno tiene que pensar cuando tiene este tipo de ejercicios es ver si a simple vista se sabe para qué lado va a estar acelerado el sistema. Y no es el caso, ¿no? ¿Por qué? Porque si estuviéramos en un triángulo equilátero y una de las masas es más pesada que la otra y estuvieran con la cuerda en la mitad, sabríamos que va a caer para el lado del 8. El problema es que no es el caso. Bueno, o quizás sí. No sé si es muy natural o no, pero parecería ser que va a caer para este lado, ¿sí? Porque es más pesada A y porque tiene más pendiente también de ese lado, pero no sabemos el tamaño de la cuerda, así que podría estar justamente en equilibrio o cayéndose para el lado de los 5 kilogramos. Entonces, cuando uno no sabe para qué lado va a estar acelerado el sistema, lo que tiene que hacer es forzar uno de los sentidos, suponer que ese va a ser el sentido y de ahí en más plantear todo, ¿sí? Yo voy a suponer que se acelera para el lado de B, porque sí, simplemente lo supongo. Si cuando terminamos la aceleración nos da positiva, quiere decir que, bueno, acertamos, era para ese lado. Caso contrario, va a ser para el otro lado. Bueno, y ahora vamos con el sistema de referencias. Vamos a plantearlo. Y bueno, acá uno nuevamente puede pensar qué sistema utilizar, ¿no? A priori hay dos grandes sistemas que uno podría utilizar: el eje cartesiano estándar o un eje que siga a la cuerda, ¿sí? Que yo les había adelantado que por lo general ese es más útil, ¿sí? Seguir a la cuerda. Entonces este va a ser nuestro eje X, este va a ser nuestro eje Y, y vamos a plantear las fuerzas que tenemos. Tenemos la normal, ¿sí? Acá tenemos la normal de A, tenemos la tensión de la cuerda, y lo único que tenemos ahí que nos hace un poco de ruido es el peso, ¿sí? Lamentablemente el peso no está en los ejes X e Y, pero bueno, todo lo otro sí. Y el peso en particular lo sabemos, ¿sí? Que es de 80 newton. Bueno, ahí dice 80 newton, ¿sí? Bueno, ya tenemos esto para el A. ¿Qué es lo que tendríamos que descomponer? Bueno, sencillo, ¿no? Tenemos que descomponer en X. A ver cómo lo ilustro acá. A ver, en Y vamos a tener negativo en Y al peso y negativo en X. ¿Sí? Ahí lo tenemos en Y y acá lo tenemos en X. ¿Sí? En X también va a quedar negativo. Bueno, a ver, veámoslo. Quiero hacerlo lo más prolijo posible. Ahí estamos, ¿sí? Ahí tenemos nuestro diagrama lo más prolijito posible. Bueno, entonces, ¿cómo queda nuestra sumatoria de fuerzas para A? Vamos a plantearlo. Vamos con A. Bueno, vamos para la parte sencilla, ¿no? Que tenemos sobre el eje X. Sobre el eje X, lo único que tenemos es la tensión menos la componente X del peso, ¿sí?
la componente X del peso la voy a llamar así, la componente X del peso de A. Y esto va a ser igual a la masa de A, que la recontra conocemos, por la aceleración del sistema. ¿Sí? Aceleración que vamos a tratar de calcular. Esto es sobre X. Y ahora vamos sobre Y. Bueno, sobre Y tenemos la normal menos el peso en Y de A. ¿Sí? Y esto va a ser igual a la masa de A por la aceleración en Y del sistema. ¿Sí? Esta es la aceleración de A y la aceleración de Y también para A. Con la particularidad que vemos que esto que está acá, la aceleración en Y, va a ser 0, ¿sí? Porque el sistema no se va a mover para abajo y para arriba, ¿sí? Solamente se va a mover en el eje X. Por lo cual, la parte Y mucho no nos interesa. La parte Y lo único que nos dice es que la normal está compensada con la componente Y del peso de A. ¿Sí? No nos dice mucho eso, la verdad. Pero bueno, ahora pasemos al cuerpo B. ¿Sí? Esta parte sí la vamos a utilizar. La tensión menos el peso en componente en X nos va a dar la aceleración por la masa. Y ahora vamos al objeto B, que es muy parecido, ¿no? Tenemos la tensión que va a ir en el sentido de menos X, ¿sí? Porque acá tenemos las X incrementan y las Y incrementan siguiendo la cuerda. Tenemos la tensión, que va a ser negativa en nuestro caso, la normal, en el eje Y no hay grandes cambios, y el peso de B, que en nuestro caso es 45 newton, 450 newton. Perdón, no es 450 newton, sino que ¿dónde era que decía? Ahí, 50 newton. Me confundí con los ángulos. Bien, vamos a plantear entonces lo mismo sobre el cuerpo B, las ecuaciones de X y las ecuaciones de Y. Las ecuaciones de X son, tenemos menos la tensión, porque va para el otro lado. Ahora, a ver, esto no lo habíamos analizado, pero vamos a ver cómo es la proyección del peso en cuanto a Y y X. ¿Sí? Nuevamente se ve que en Y va a ser negativo, pero en X, si lo miran, va a ser positivo. ¿Sí? Entonces vamos a sumarle la componente X del peso de B. ¿Sí? Y esto va a ser igual a la masa de B por la aceleración de B, la aceleración en X del objeto B. Y por último, en Y tenemos lo mismo que antes, ¿sí? La normal de B si quieren, menos el peso en Y de B. Y esto va a dar 0 por el mismo motivo que antes, así que sabemos que la normal compensa al peso en Y de B. Creo que no lo vamos a necesitar, pero por las dudas lo tenemos ahí. Sabemos que en Y las normales compensan a los dos pesos. Hasta acá no hay mucho. Nos vamos a quedar con lo que tenemos pintado en color galaxia. ¿Sí? Nos vamos a quedar con estrellita 2 y estrellita 1. Es decir, las ecuaciones en X, las aceleraciones en X. Bueno, vamos a empezar a sacar un par de deducciones. Si la masa A se mueve con una determinada aceleración, la masa B se va a mover con la misma aceleración. ¿Por qué? Porque la cuerda nunca se va a encoger, ¿sí? Y en ningún momento A va a llegar a B o la cuerda no se va a estirar. Entonces, en estos tipos de ejercicios, uno plantea que la aceleración de A es exactamente igual a la aceleración de B. Así que en realidad, ahora yo a esto lo voy a llamar aceleración y a esto también lo voy a llamar aceleración. Voy a dejar de hacer referencia a el elemento, ¿sí? Porque son el mismo. Así que vamos, sobre el cuerpo A tenemos que la tensión menos la componente X del peso de A va a ser igual a la masa de A, que la recontra sabíamos, era 8 kilogramos por la aceleración. Y sobre el cuerpo B tenemos que menos la tensión más el peso en X de B va a ser igual a la masa de B, que también la conocíamos, que era un
nunca la veo, 5 kilogramos por la aceleración total del sistema. Bueno, ¿y acá qué ocurre? Acá vamos bastante bien, ¿por qué? Porque tenemos dos ecuaciones con una, dos, casi que con 4 incógnitas. No vamos del todo bien, lamentablemente, pero lo que sí sabemos es el peso en X de A. ¿Sí? ¿Cómo era esto? Bueno, bastante sencillo. La componente X de A no es otra cosa más que el peso de A, es decir, 8 kilogramos, por, y ahora miramos acá trigonometría, vamos a mirarlo acá, ¿sí? La proyección en X, que tiene que ser este que está acá, no lo había dibujado, lo dibujé pero lo dibujé arriba, ahí lo tenemos, estamos buscando este, ¿sí? La proyección en X. Bueno, ¿y cómo hacemos eso? No es otra cosa más que el seno de 30, ¿sí? Es el opuesto de los 30. Los 30 los vamos a tener acá, ¿sí? Entonces va a ser el opuesto a los 30. Así que tenemos seno de 30. Entonces el peso en X de A es el seno de 30. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo queda? Ya va tomando mejor aspecto porque nos queda que la tensión, esto es un cálculo auxiliar si quieren, la tensión menos, ahora reemplazo la componente X de A con 8 kilogramos por el seno de 30, bueno, ahí me deshice de una de las variables por suerte, y esto es igual a 8 kilogramos por A, y está bastante mejor porque tenemos solamente dos incógnitas. Mismo truco podríamos realizar con B. Vamos a analizar un poquito cuánto vale el peso en X del cuerpo B. Obviamente va a valer en su valor absoluto los 5 kilogramos, pero va a estar multiplicado por, y ahora lo vemos. A ver, acá estamos. Bien, queremos este lado de acá, sí, el lado de X, que va a ser positivo. Vamos a ver los ángulos, cuál es cuál. Bueno, nuevamente este va a ser el de 45, motivo por el cual estamos buscando lo opuesto. Así que tenemos el seno de 45 grados. Entonces, acá que me queda, este es un cálculo auxiliar, me queda que menos la tensión va a ser igual a más, y ahora donde dice peso X de B, voy a poner 5 kilogramos por el seno de 45. Todo esto es igual, otra vez, a los 5 kilogramos por la aceleración. Bueno, y ahora sí estamos mucho mejor, porque tenemos dos ecuaciones. La ecuación de la aceleración en X para A y para B, con dos incógnitas, la tensión y la aceleración. Bueno, así que lo único que habría que hacer es, bueno, hay varias fórmulas, ¿no? Podemos despejar la tensión de un lado. Por ejemplo, vamos a despejar a la tensión de acá, ¿sí? Es decir, la tensión es igual a 8 kilogramos por la aceleración más 8 kilogramos por el seno de 30. Listo, ahí sabemos cuánto vale la tensión de este lado. Y ahora esa tensión la puedo sustituir acá. Entonces me queda que menos 8 kilogramos por A menos 8 kilogramos por el seno de 30, ¿sí? Más 5 kilogramos por el seno de 45 tiene que ser igual a 5 kilogramos por A. Bueno, y ahora, como verán, nos queda una sola ecuación con una sola incógnita, motivo por el cual podemos despejar claramente a A. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible sin aburrir mucho en el video. Los 8 kilogramos de A los paso acá con los 5 kilogramos, me quedan 13 kilogramos por la aceleración. Y vamos a hacer esta cuenta. Bueno, acá está, la cuenta está complicada, la voy a dejar así. Menos 8 kilogramos por el seno de 30. ¿Sí? No hice nada. Más 5 kilogramos por el seno de 45. Solamente agrupé la aceleración a la derecha y todo lo que no depende de la aceleración
lo puse a la izquierda. Bueno, y entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que si yo quiero despejar a la aceleración, me va a quedar que la aceleración es igual a todo lo que tenemos acá, menos 8 kilogramos por seno de 30, más los 5 kilogramos por el seno de 45. Todo esto se ve espantoso, pero es un número, ¿sí? Sobre, pasa dividiendo el 13 kilogramos. Bien. De esta forma podemos despejar sin ningún tipo de problemas a la aceleración, ¿sí? La aceleración nos va a dar un determinado valor. Vamos a tratar de analizar los signos, a ver si lo encontramos. El signo está difícil. 8 por el seno de 30, 5 por el seno de 45. Bueno, lo voy a tener que hacer. Vamos a agarrar la calculadora. Ahí estamos. A ver, vamos a ver qué ocurre con esto. Entonces me queda seno de 30. Científica, bien. Vamos con el seno de 30. Nunca usé esta calculadora, como están notando. Ahí estamos, seno de 30, 0.5, o sea, me queda, esta parte va fácil, menos 4 kilogramos. Y ahora me queda el seno de 45. Vamos a ver con todo eso. 45, nuevamente seno. Eso da 0,70 por 5. Esto da 3,5. O sea, me queda más 3,5 aproximadamente, ¿sí? Kilogramos. Sobre 13 kilogramos. Seguimos, a ver. Bueno, acá ya empezamos a notar lo que está pasando, ¿no? Me queda un 0,5 menos y más, así que me queda negativo sobre 13. Kilogramo con kilogramo se cancela todo totalmente. Entonces esta cuenta me da algo así como 0,5 dividido 13. Esto me da igual a 0,035, 38. Pero me da negativo. Quiere decir que mi sistema se va a estar acelerando en el otro sentido, ¿sí? Entonces mi aceleración, obviamente en metros sobre segundo al cuadrado, es negativa. Quiere decir que se está acelerando en el sentido contrario al que habíamos puesto inicialmente. ¿Que cuál es? Vamos a verlo acá. Acá en el dibujo habíamos dicho que se iba a acelerar hacia la derecha. Si me dio negativo, quiere decir que el sistema se acelera, pero hacia la izquierda. Así que bueno, este es el primer ejercicio que tenemos. Ahora vamos a pasar a uno un poquito más complejo con la misma temática.